no. No. Ahora, le pongo en planilla. Se tendrá capacidad contributiva, pero si solamente le pago 400 y solamente como propina. Le pongo en planilla ya, ok, como propina. ¿Tendrá capacidad contributiva? No. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar al monto para poder contribuir, ¿no? Tampoco tiene RUC y no va a tener necesidad de pagar. Entonces, esos aspectos son importantes para establecer quién está en la capacidad y quién no está. Entonces, no podemos generalizar a todos como que sí deben pagar, ¿no? Sino acá es a quien tiene una actividad económica, a quien ejerce una profesión, un oficio, un arte y a la generación de las utilidades que le da ese beneficio o esa utilidad, se generan estos impuestos. Y desde luego ahí hay la diferenciación respecto a la renta bruta y respecto a la renta neta. ¿Ya? ¿Alguien más quería aportar, contribuir, preguntar? Adelante. Muy bien. Se entiende, ¿verdad? Está claro. O si hubiera alguien que tal vez quiera que pueda repetir, con confianza, señores alumnos. ¿Puede reiterar, doctor, por favor? Ya. El impuesto a la renta, nos dicen, ¿no? Es por la ganancia, por el beneficio, por el enriquecimiento. O sea, para resumir sobre el tema del impuesto a la renta, ¿ya? Pero también queremos determinar qué es la renta bruta. La renta bruta es todo aquel que tenga como beneficio el total, sobre el total. Ejemplo, hemos puesto la remuneración de una determinada persona, ¿ya? Y que percibe una cantidad de dinero, claro, de dinero, vamos a poner el ejemplo de 2.000, ¿ya? Y le deducen por leyes sociales, de leyes sociales son de contribución, le descuentan porque ha hecho uso del cafetín, porque ha hecho la institución ha tenido un convenio con un bazar, digamos, ¿ya? Y de este bazar le ha descontado por lo que ha comprado algunos productos. Vamos a considerar 500 soles, ¿ya? Le descuentan, deducibles. La renta neta será la diferencia, lo que va a percibir como ganancia, como utilidad, como beneficio final para determinar o para el gozo de este resultado. ¿Ya? Ese será la renta neta. Entonces, renta neta, dice, es el beneficio total, la ganancia total, la, la utilidad total, menos aquellos que hayan sido causados por el tema de la operatividad y hayan sido deducibles. Eso nos dice. Esa es la renta neta. ¿Ya? Esa es la renta neta. ¿Ok? Muy bien. Para aspectos de poder establecer estos tributos, vamos a desarrollar el tema
tributos y la clase de tributos. ¿Ya? Si es que no hay otra pregunta que pudieran realizar. Ya. ¿Se visualiza una diapositiva? Sí, doctor, sí se visualiza. Ok. Concepto de tributo. ¿Ya? Es la prestación usualmente en dinero a favor del Estado, establecida en un ejercicio de la potestad tributaria. Cuando nos habla de potestad tributaria, estamos hablando sobre la facultad que tiene el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿ya? Porque a través del decreto legislativo 774, ¿no? Y su reglamento, se ha establecido la creación del impuesto a la renta, respecto al impuesto de la renta. Pero respecto al tributo es más amplio, ¿no? Hay una ley, ¿no? Y esta es para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactiva ante su incumplimiento. Dice, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. El Estado, uno de los aspectos importantes es que capte estos impuestos para que estén reorientados en la misma ciudadanía, en la misma población. ¿Ya? En la misma población. Por eso nos dice cumplimiento de sus fines, porque la ley fue dada para ese objeto, para ese fin. ¿Ya? En el artículo 32, perdón, nos indica que es la prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de la norma jurídica sobre la base de la capacidad contributiva de las personas. Hace un rato hablábamos de esta capacidad contributiva. ¿Quiénes estarán obligados a poder contribuir y quiénes no? Entonces, la capacidad contributiva es aquella persona que está identificado a través de un RUC, ¿no? O por la actividad que desarrolla. ¿Ya? Porque si nos cerramos en la posición de que solo aquel que tiene RUC va a contribuir, no. En el ejemplo que hemos puesto de la persona que alquila su departamento, no tiene RUC, pero tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar un impuesto por alquilar un edificio o un departamento y que está alquilando a una institución pública o privada y va a pagar el 5%. Hay unos formatos especiales que no necesariamente son para personas que sean contribuyentes o identificados como contribuyentes, ¿ya? Pero esta persona tiene la capacidad contributiva por alquilar a una persona jurídica, ¿ya? Si en el ejemplo del alquiler fueran de persona a persona, ¿ya? Y esta persona que alquila no declara ante la SUNAT, posiblemente no sea exigible este tributo. No sea exigible. Por lo tanto, ahí podríamos estar indicando que no tiene capacidad contributiva en ese aspecto, ¿ya?
Entonces, para cubrir estos gastos que le demanden el cumplimiento de sus fines, ¿quién? El Estado. ¿Que reorienta en qué? En salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Infraestructuras que son las obras públicas, ¿no? Excepcionalmente, el pago del tributo también se puede realizar en especies mediante decretos supremos, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que serán valuados según el valor de mercado en la fecha en que se efectúe. Hay algunas empresas, ¿ya?, que sus tributos, ¿ya?, que tienen para pagar, reorientan, por ejemplo, en gastos de obras públicas con afectación al impuesto. Otro, por ejemplo, también hay con la Fundación del Niño, creo que es de una empresa operadora de línea telefónica, ¿ya? Pero lo que establece que a través de un decreto supremo le autorizan para que reoriente ese pago de impuestos a un fin o a un objetivo, y el Estado también le aprueba, le autoriza, ¿no? Le autoriza. Y esto dice, serán valuados según el valor del mercado en la fecha en que se efectúe. O sea, ¿cuánto puede significar eso? Dependerá del objetivo o la reorientación al cual está dada, ¿no? Está dada. Pero es necesariamente que tiene que estar autorizado, ¿ya? Autorizado. Características del tributo, ¿ya? Esta debe tener la prestación usualmente en dinero, no en especies, no en otros aspectos, ¿no? Tiene que estar esta... Claro. Eh, el Estado es el recaudador del tributo, ¿ya? Uno que es nacional y otro que es local, ¿no? En algunos casos también hay regional, ¿no? En algunos casos hay regional. Pero lo de mayor amplitud respecto a tributos es en el gobierno nacional y en el gobierno local, ¿ya? Y estas están dadas bajo normas, ¿no? Bajo normas, ¿ya? En el caso nacional está el decreto legislativo la 774, ¿ya? Y también está referida con la Constitución. En la Constitución nos habla, para efectos de impuestos, o tributos, mejor dicho, están en el artículo 191 al 193 en la Constitución, ¿ya? Y en el artículo 74, ¿no? Sobre el régimen tributario y fiscal, también nos habla, ¿no? En la Constitución. Y básicamente, en la ley, la 27972, la ley orgánica de los gobiernos municipales o los gobiernos locales, ahí están establecidas las facultades respecto a los tributos que se van a aplicar a nivel local, ¿no? Por eso es que dicen, está establecido por la ley, ¿ya? Y es a favor del Estado, ¿ya? El municipio es el Estado, ¿ya? O todas las municipalidades es del Estado, pertenecen al Estado.